Es un placer darte la más cordial bienvenida a este diplomado en línea, Introducción a la Investigación Científica. Te agradezco el habernos permitido que podamos compartir contigo nuestra filosofía y modo de hacer ciencia. Esperamos que encuentres interesante, motivante y útil la información que verás a lo largo de este diplomado. Como primer tema a revisar es la importancia de la investigación científica para el desarrollo de un país. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa para un país promover la ciencia y tecnología? ¿Qué hace el sector científico de la sociedad? ¿Y será necesario que tengamos ese sector? ¿Tendrá sentido que se genere desde el gobierno de un país un sistema nacional de ciencia y tecnología? Estas son las preguntas que considero necesario hacernos para poder entender la importancia de la investigación científica para el desarrollo de un país. Reflexionemos alrededor de ellas y espero que podamos estar de acuerdo en que la ciencia y la tecnología son promotores de una sociedad organizada, próspera, pacífica y con estilos o modos de vida sustentables. Seguramente has escuchado que la ciencia y el desarrollo de un país están estrechamente relacionados, y en este diplomado, por desarrollo de un país, nos vamos a referir a los cambios que son perceptibles e incluso medibles en tres grandes aspectos de ese país: el económico, el ambiental y el social. El económico se refiere en gran medida al valor monetario que se le adjudica a los objetos que se intercambian entre individuos, entre grupos y entre naciones. El ambiental es, en general, el contexto natural o biológico y físico del territorio en donde se llevan a cabo las actividades humanas, incluye los territorios no ocupados por la especie humana. La sociedad es la forma en la que las personas se organizan o estructuran, y generalmente un territorio puede tener gente organizada de diferente manera. En general, se trata de grupos de personas unidas por objetivos o metas comunes. En ocasiones, objetivos antagónicos que pueden traducirse en conflictos. Los grupos sociales de las localidades, áreas geográficas relativamente pequeñas, cientos de kilómetros, regiones y hasta países, que son áreas de miles de kilómetros, cultivan valores, creencias y principios comunes que regulan su actuar en sociedad, que en su conjunto lo denominaremos cultura. El desarrollo implica cambios en estos aspectos de la sociedad y en principio se espera que los cambios sean siempre para mejorar el bienestar humano. Esto es, que toda persona tenga acceso a una alimentación sana, a servicios de salud, educación y que viva en un ambiente social pacífico y en un ambiente natural que fortalezca su salud, libre de contaminación o focos de enfermedades infecciosas. Y por supuesto, con acceso a la diversión. Entonces se trata de un crecimiento hacia mejorar el bienestar humano. ¿De qué manera contribuye el científico al desarrollo de un país? Primero, es importante decir que partimos de que las personas son las promotoras del cambio desde lo individual hasta lo colectivo, en una de sus escalas mayores, es decir, el país. También partamos de aceptar que la ciencia es una actividad humana creativa y que dicha actividad impacta de muy diversas maneras y diferentes aspectos de la vida del ser humano, en un sentido amplio y unificador. Este amplio impacto hace a la ciencia identificarla como un elemento estratégico de la organización social de un país y se pone como un sector social que debe impulsarse de forma constante en la sociedad. Pese a esto, existe la percepción que la ciencia solo la hacen los países que tienen indicadores de desarrollo altos y que se hace solo en laboratorios sofisticados. La ciencia es una forma de conocer cómo es la estructura y función de todo fenómeno biológico, físico, químico o social que ocurre en el mundo, y puede y debe hacerse en todos los países. La ciencia permite conocer con mucho detalle lo que sucede a nuestro alrededor y hacer uso de ese conocimiento para mejorar la condición de la sociedad
¿Y qué se investiga? Generalmente lo que es considerado un problema, y a través del conocimiento del problema se pueden generar soluciones, no una, sino varias soluciones, y se opta individualmente o colectivamente por aquella que se le ve las mejores posibilidades de dar una solución y que sea para el beneficio de todos o una mayoría. Aquí un ejemplo de los temas que son importantes para México: la biotecnología ambiental, para poder reciclar nuestros desechos sólidos y utilizar o reciclar el agua. La captura de carbono, la cacería sustentable, la migración, temas muy diversos de salud, la biodiversidad, la agricultura y el análisis de los territorios a través de imágenes de satélites y percepción remota. Dado que esta es una actividad o son actividades humanas y que elegimos los temas en función de las necesidades de la especie humana, entonces a la ciencia se le puede ver como una actividad o como una construcción social. El papel de la ciencia en la sociedad se puede definir de una forma relativamente sencilla. El papel de la ciencia en la sociedad es ofrecer un conocimiento del problema y sus soluciones, que sea una descripción y sean soluciones confiables, de manera que a partir de este conocimiento se puedan tomar las mejores decisiones. Además, la ciencia produce teorías que son confiables y que son verdaderas, y como verdaderas me refiero a que se pueden verificar. Ocurren las cosas como describe la teoría, pero que se modifican conforme avanza nuestro conocimiento, y además se puede guardar memoria de ese conocimiento. Toda esta información que produce la ciencia permite tomar decisiones basadas en información, y éstas siempre van a tener más posibilidades de ser acertadas que aquellas decisiones que se toman simplemente lanzando una moneda al aire. El conocimiento científico se fundamenta en la razón, en el análisis de las situaciones, y busca relaciones entre los componentes de las situaciones analizadas. Desde la perspectiva de la ciencia, no interviene la fe, el dogma, el misticismo ni las deidades. Estas formas de conocimiento, desde el punto de vista de la ciencia, conducen a una idea equivocada de las cosas, y la mayoría de las veces no es conocimiento verificable. Esto es, sus resultados no se repiten. La ciencia implica dudar constantemente. La teoría o el conocimiento científico es susceptible de fallar cuando se pone a prueba. Se contrasta constantemente y se verifica que la observación y la teoría concuerden. Si no es así, algo falla, y el conocimiento entonces no es confiable. Pero si la observación y la teoría concuerdan, entonces se puede confiar ampliamente. Esta cualidad hace que el conocimiento científico sea muy valioso para la toma de decisiones. La ciencia impacta en la sociedad de manera importante, y quizás se nota si contrastamos dos momentos distantes del desarrollo de la sociedad. Wooton nos propone que una persona inglesa en el año de 1600 estaría muy convencida de que las siguientes declaraciones son verdaderas: la existencia de brujas que hunde barcos, hombres lobos que no hay en Inglaterra pero sí en Bélgica, los ratones surgen como generación espontánea en los montones de paja, ha visto un cuerno de unicornio pero nunca un unicornio, cree en un ungüento que si lo frota en la daga que causó la herida, curará la herida. La forma, el color y textura de una planta pueden ser claves para conocer su efectividad como medicina. Hoy en día habría nadie o casi nadie que le dé credibilidad a estas aseveraciones, y menos tomaría decisiones con base en estas ideas.
La ciencia implica un querer saber y necesariamente implica conocerse a sí mismo. Así, la ciencia no solo implica conocimiento de nuestro alrededor, implica el desarrollo de un pensamiento individual que es propicio para construir una sociedad crítica, pacífica y empática, que busca un bienestar para sí mismo y para los demás. El conocimiento no se guía por la fe o por los deseos o sentimientos que nos inspire el entorno, así que es necesario reconocer las emociones, y si asumimos que el conocimiento es para un bien no solo individual, sino para la humanidad, entonces se fomenta la empatía. La ciencia impacta los valores que hacen que la sociedad viva con tranquilidad y con acceso a la alimentación, la salud, educación, y fomenta la reducción de la violencia, racismo, crueldad, entre otros. Entonces, la ciencia es un elemento básico para el desarrollo de cualquier país y sin duda se deben poner voluntad, esfuerzos y recursos para que sea una actividad fuerte del país y al mismo tiempo promover un pensamiento científico en la sociedad en general, lo considero deseable para el desarrollo del país. Que la ciencia sea un medio para construir una sociedad crítica, pacífica y empática. ¿Cuánto conoce la sociedad en general de un país sobre la ciencia que se produce en su país? Depende seguramente del país del que se hable. En México se considera que se conoce poco de la actividad científica que se realiza. Son dos razones por las que se cree que hay un desconocimiento casi generalizado. Uno es porque el número de personal científico es pequeño y porque se hace poca divulgación de la ciencia. El número de investigadores por millón de habitantes es diferente entre países y a veces podría usarse como indicador del impacto de la ciencia en el desarrollo económico o como el desarrollo del país. Así que países que tienen un nivel económico alto tienen un número de científicos mayor que los países con un nivel económico bajo. En este cuadro vemos cómo México en el 2017 tenía 315 personas dedicadas a la ciencia y tecnología por cada millón de habitantes, mientras que en ese mismo año Suecia tenía 5.450. Entonces, el sector científico y tecnológico en México es pequeño. Incrementar este número puede ser una meta a alcanzar en corto plazo y sostener su crecimiento a largo plazo. El sector científico y tecnológico se refiere al grupo de personas y profesionales que realizan actividades de investigación para mejorar o desarrollar conceptos, mientras que el personal técnico son los que realizan tareas que implican la aplicación de conceptos y métodos operativos, normalmente bajo la supervisión de investigadores. Aún falta mucho para lograr que países como México produzcan sus propios equipos o procesos de producción y que estos estén al alcance de la gente de México, de manera que dejemos de importar cualquier enser que mejore la calidad de vida o los procesos de producción. Pero si no se invierte en ciencia, el camino será más largo. La falta de inversión es clara si se contrasta el indicador gasto de inversión y desarrollo como el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a la ciencia y tecnología. Nuevamente, los países con un nivel económico alto invierten más que México, que tiene un nivel económico bajo, a pesar de que la Ley de Ciencia y Tecnología en México establece que debe de ser el 1% del Producto Interno Bruto. El número de profesionales dedicados a ciencia y tecnología, así como el gasto de inversión en desarrollo y experimental, son algunos indicadores del desarrollo científico y tecnológico de un país. Aquí hay otros y solo pongo énfasis en el número de artículos científicos publicados.
Este indicador también es bajo. En México, se publicaron 16,000 artículos en el 2017 también, pero contra 40,000 que se publicaron por investigadores de Estados Unidos. Entonces, también como sector académico, debe incrementar su tasa de publicación. Cada investigación hecha termina cuando el conocimiento se publica, se difunde, se divulga y comunica entre la sociedad. Creo que esto es un pendiente del sector académico mexicano. La formación de científicos tampoco es una tarea bien hecha en México. En este cuadro, aunque es del 2006, refleja un poco la tasa en la que se producen científicos en México. Como vemos, la tasa de titulación de grado de doctor es baja. Nuevamente, los involucrados en este proceso, que es la formación doctoral, que incluye estudiantes e instituciones, deben asumir un compromiso mayor para lograr esta meta. Con respecto a la difusión y divulgación y comunicación de la ciencia, también hay necesidad de inversión de tiempo y recursos, el desarrollo de museos, programas para establecer vínculos entre la sociedad y los centros de investigación públicos y privados es necesario para que al tiempo que se comparte conocimiento, también se fomentan vocaciones científicas y posiblemente hasta se promueve un pensamiento científico en la sociedad. En esta diapositiva muestro algunas de las actividades que hacemos en el Colegio de la Frontera Sur como medios de difusión. Tenemos la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que es a nivel nacional, y que nosotros la denominamos Ecosur Puertas Abiertas. También tenemos el área de vinculación, en donde tenemos algunos cursos como este que te estamos ofreciendo y algunas investigaciones participativas. También tenemos un evento para niños, sin embargo, seguramente esto sigue siendo insuficiente como para que se le pueda dar una buena difusión al conocimiento y al trabajo que hace el sector científico. México, como otros países, cuenta con un sistema de ciencia y tecnología que desarrolla y promueve el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual maneja fondos federales para impulsar programas, investigaciones, así como la formación de recursos humanos de ciencia y tecnología en muy diversos temas. También se articula con sus homólogos estatales para que la ciencia y tecnología sea pertinente a las condiciones sociales y ambientales de los estados. Además de manejar programas o fondos, también cuenta con 27 centros públicos de investigación, entre ellos el Colegio de la Frontera Sur, desde donde te ofrecemos este diplomado en línea. Las líneas de investigación son muy diversas y todas ellas contribuyen a la solución de problemas sociales y ambientales de México. Además de estos 27 centros, en México tenemos 3 grandes centros universitarios, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, además de muy numerosas universidades públicas en los diferentes estados de la República Mexicana y también las universidades privadas que también desarrollan investigación. No hay duda de que la ciencia es una actividad que debe sostenerse. Es necesario más y mejores investigadores, que además estos generen más y mejor conocimiento, y siempre será mejor. La ciencia es un medio para alcanzar y mejorar la condición humana y siempre estará encaminada para generar transformaciones para lograr el bienestar humano. Muchas gracias. Espero tus reflexiones en el foro que se abrió para ello.
y al mismo tiempo espero puedas comentar la reflexión que deje algún otro compañero. Muchísimas gracias.